Buenas tardes a todos. En 5 minutos damos inicio a la clase, así ya se incorporan los que estén faltando. Gracias. Bueno, buenas tardes. Por lo pronto, les quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a ir avanzando en las presentaciones de la temática de hoy, así lo organizamos lo mejor posible. Antes que nada, quiero hacer un aviso generalizado para todos. Seguramente igual se van a estar enterando por los grupos de WhatsApp o por las páginas de comunicación del centro de estudiantes o de la facultad. Nosotros hemos decidido que la próxima clase del miércoles que viene, o sea 3 de noviembre, sea presencial. ¿Esto qué significa? En principio, que esto obviamente todos aquellos que estén en condiciones de poder asistir, bajo las recomendaciones de garantía sanitaria y demás, respetando las distancias y demás, puedan asistir. No se va a tomar asistencia, obviamente, por una cuestión, digamos, de lógica, de que el cuatrimestre lo empezamos de forma virtual y sería poco ético, en este caso, exigirles ahora que vayan a una clase presencial cuando ya la modalidad era virtual, pero un poco como para ir recuperando el tema de la presencialidad parcialmente, hemos decidido con el doctor Salvador dar esa clase en forma presencial. La van a tener con el mismo doctor Salvador. Entonces, el próximo miércoles 3 de noviembre a las 18:30 horas. Yo ya me he encargado de reservar el aula, que seguramente esté incorporado al sistema de gestión áulica de la facultad, así que cuando ustedes lleguen, si recuerdan cómo es, aquellos que no hayan ido mucho a la facultad, o consultan en Bedelía o consultan en la pantalla en la cual está el distribuidor de aulas, y ahí, bueno, como siempre, nos manejamos como antes de la pandemia. Obviamente con todas las medidas de distanciamiento, ventilación y con el tapaboca. Bueno, todo el reglamento que ustedes ya bien lo conocen y que ya está vigente en la facultad hace varios meses. Esa como primera situación. Como segunda Profe, situación, vuelvo a... Sí, perdón. no, si le voy a hacer una consulta. En caso, porque yo, por ejemplo, soy de Villa Gesell, puede ser Sí. que pueda ir, como no, en caso de que yo no vaya. ¿Esa clase virtual no la tenemos? ¿O la recuperamos? ¿O cómo es? No, No, el tema es el siguiente. Yo no sé si la facultad está, yo creo que estaba en tratativas para poder instalar en cada una de las aulas un sistema de videograbación. Lo que yo no sé es si está en todas las aulas ya instalado o no. En caso de que sea posible eso, obviamente se descarga la reunión, digamos, la clase y se va a subir a la plataforma. En caso contrario, obviamente por eso es que nosotros con cierto atino y sentido común no le vamos a exigir la presencia de cada uno de ustedes. No es requisito esencial que viajen aquellos que no estén en la ciudad o aquellos que también guarden algún tipo de miedo o de precaución acerca del tema del virus. Obviamente nosotros seguimos con las recomendaciones que han establecido las autoridades sanitarias en Mar del Plata y en la universidad. Nos sujetamos a eso, pero en busca de tratar de lograr una nueva normalidad y volver a la presencialidad paulatina, hemos decidido esto. Digamos, es un primer paso. Quizás haya otra este cuatrimestre, quizás no. Estamos conversando con Horacio a ver si la entrega del trabajo final la podemos hacer presencial. La entrega del trabajo final, a eso quería ir, digamos. Así les voy dando el cronograma final de lo que ya nos queda, que nos queda un mes de clases prácticamente. La clase del 3 la da Horacio, la clase del 10 la doy yo en virtual, que va a ser el trabajo práctico número 2. Ustedes lo van a tener disponible esta semana en la plataforma.
La clase del 17 la va a dar Horacio, en principio virtual. La clase del 24 la va a dar la Cátedra de Derecho Ambiental, la doctora Paula Caparrós, docente de la cátedra de Derecho Ambiental. Va a dar la clase de Medio Ambiente, que a ustedes les va a quedar, que va a ser la última clase que van a tener con esta parte de lo que es la cátedra, ¿no? Porque la del primero, en principio, la dejamos reservada para el doctor Salvador si la quiere dar, y ya después, esa última semanita que nos queda, del 7 al 10, no, del 6 al 10, perdón, de diciembre ya, estaríamos entregando los trabajos finales. Ahora, para organizarnos y permitir que cada uno de ustedes pueda estar en condiciones de entregar el trabajo, tomo tu caso, no es por una cuestión particular, pero bueno, te tomo de ejemplo a vos, Maitena. En tu caso, que vos estás en Villa Gesell, y vos no podés, en caso que no puedas, trasladarte a Mar del Plata para entregar presencial el trabajo, lo que vamos a hacer es un sistema mixto. O sea, nosotros vamos a estar en la facultad un día determinado, a acordar, en principio con la facultad, por el tema áulico y de no saturación, digamos, de la facultad en sí. Entre el 6 y el 10 de diciembre, perdón, vamos a estar un día en la facultad. Un determinado horario, después lo vamos a ir comunicando. El 8 seguramente no, porque es feriado, o sea que nos quedaría 6, 7, o 9 o 10. El 10 creo que es el cumpleaños de una de las nenas de Horacio, así que posiblemente no, ya les voy diciendo. El 12 cumple él, el 11 cumplo yo, pero sábado, ahí estamos cubiertos. 6, 7 o 9. 6, 7 o 9. Bueno, entre esos días va a estar 6 o 7 o 9. Va a ser presencial el que lo pueda presentar. El que no pueda dirigirse presencialmente a la facultad lo entrega por plataforma. Eso lo vamos a hacer, vamos a generar la condición para que ustedes puedan presentar el trabajo en formato Word, PDF, los comunes, por plataforma. Pero eso es, digamos, lo que es el resto del cronograma de lo que son las clases. Quedan a averiguar el tema de la videograbación de la reunión presencial próxima. Pero bueno, quería ya, al menos de que les puedan comunicar por otra vía que va a haber una clase presencial, que lo sepan antes de la boca de la cátedra y cuáles son las condiciones, ¿no? O sea, que no es algo conminatorio, no es algo obligatorio, es algo, digamos, una propuesta como para ir integrándose un poquito más y vernos las caras que en realidad no las hemos visto, no nos las hemos visto en esta cohorte nunca. O si no, al menos vernos las caras al final del cuatrimestre cuando ustedes hagan entrega del trabajo. La entrega del trabajo va a ser un acto formal, o sea, a lo que voy, no hay exposición ni defensa del trabajo, es solamente la entrega, tanto para los que lo hagan virtual como para los que lo hagan presencial, solamente que los que lo hagan presencial van a estar físicamente en la facultad entregándolo al trabajo en formato papel, los que no lo van a estar entregando en formato electrónico, ¿no? Bien, bueno, cualquier igual duda o consulta me la van comunicando a través de la plataforma. Yo he visto que algunos se han consultado ya por la elaboración del trabajo. Los vamos a ir siguiendo a cada uno que quiera, obviamente. Acá estamos disponibles como para ir orientándolos para la realización del trabajo final. La idea de hoy era que ustedes hablen, que yo no hable más, por lo menos por esta clase, y que suelten un poco la lengua y el andamiaje de palabras como para ir ejercitando una parte de la vida que ustedes les está por venir, una vez que se reciban, disciplina que ustedes elijan para realizar, sea de docencia, sea de investigación, sea de práctica tribunalicia, o sea, ya sea de práctica tribunalicia de adentro del juzgado, de afuera del juzgado, la oralidad es muy importante y ya va tomando mucho protagonismo, ¿no? Ustedes vean que ya en el ámbito penal los procesos penales son en gran parte orales, los juicios orales. La parte civil hoy en día ya es mixta, ¿no? Está la parte escrutinaria, en realidad, que es ya virtual, pero la parte de audiencias preliminar y vista de causa son presenciales y orales, ¿no? Así que es interesante siempre que ustedes comiencen a desandar el camino para poder ejercitarse, para luego argumentar, poder fundamentar, ¿no? Poder pensar y poder expresar lo que ustedes están pensando. Esa instancia es la que nosotros tratamos de fomentar con los trabajos prácticos que se hacen aquí
virtualmente este cuatrimestre, esperemos que ya el próximo lo podamos hacer personalmente, ¿no? ¿Cuál es la consigna? Cada uno de ustedes que tenga ganas, tampoco esto es obligatorio, ¿no? Pero cada uno de ustedes que tenga ganas, por orden, van levantando la mano o nos vamos organizando, y en menos de 5 minutos me hace una reflexión acerca del tema que ustedes hayan elegido. Obviamente esto está concatenado a lo que ya tenían que haber visto, digamos, que de la plataforma, el trabajo práctico número 1, que tenía varias consignas, y de esas consignas había cierta bibliografía, muy reducida, para que traten ustedes de orientarse nada más, tener una base de sustento y a partir de allí emitir una reflexión. Una reflexión que tiene que ser cortita y concisa, de 5 minutos, acerca del tema que ustedes hayan elegido. Así que bueno, esa es la consigna. Yo soy todo oídos, así que el que quiera empezar se va presentando y tiene esos 5 minutos cada uno de ustedes. ¿Quién arranca? No tengan miedo, suéltense. Lo que les voy a pedir sí es que me activen la cámara al momento de hablar, obviamente, por una cuestión de que se pueda interactuar, ¿no? ¿Quién arranca? ¿Nadie? ¿Empiezo yo? Bueno, empiezo yo. Arranco por el cuadradito. La primera que tengo es Maitena. No sé si trabajaste algún tema. Sí, en realidad todavía no empecé trabajo físico, o sea, no empecé a escribir ni nada, pero el marido de mi mamá es policía y fue jefe de policía acá en Villa Gesell. Entonces se me había presentado, o sea, se me dio la idea de trabajar por ahí lo que es la seguridad acá en la ciudad donde yo vivo, lo que es la seguridad o por ahí. No sé si tanto la seguridad, sino cómo está la seguridad en función de los elementos o los no elementos que le brinda el sector estatal bueno, al cuerpo policial. O sea, eso es más o menos lo que yo quería hacer. Perdóname, te interrumpo. Sí. Eso es la temática del trabajo final, digamos. Hoy la clase sí. era para poder reflexionar acerca del trabajo práctico número 1, que ustedes ya debieron haber leído en la semana. A eso es a lo que voy. No, eso no lo reflexioné. Bien. Bueno, la idea de hoy era esa, digamos. Reflexionar acerca del tema del trabajo práctico número 1. No sé si alguien tuvo oportunidad de leer la temática. La idea del trabajo final es, obviamente, que cada uno lo... Yo también. Perdón, no te escuché. En cuanto a salud, ¿Quién está hablando? ¿Eileen? Sí. Aileen, sí. Que no solamente se va a basar en lo que es salud mental y física, sino también en lo que es nutrición, agua potable y tener una vivienda digna, sin importar ya sea la categoría social, religión. Se entrecorta un poco lo que fue tu intervención, pero no sé si a lo que apuntás vos es a la temática del trabajo final o hacia una reflexión del trabajo práctico número 1. Y si es una reflexión del trabajo práctico número 1, perdón, cierro la idea. Si es una reflexión acerca del trabajo práctico número 1, ¿cuál es de los 3 puntos que tiene el trabajo elegiste, por qué lo elegiste y qué reflexión te merece? No sé si se entendió la consigna en realidad que había planteado. Alcances de la salud pública, y ahí Ahora sí. remarcó como que no solamente se basa en lo que es acceso a la salud mental o física, sino también el hecho de tener agua potable, una vivienda digna, que se pueda tener una buena alimentación, que es para el cerebro. ¿Alguna otra cosa que quieras sumar a eso? Disculpen si tienen alguna... Se tiene que garantizar. Perdón. ¿Pueden silenciar, por favor, los... Perdón, porque si no nos pisamos. ¿Pueden silenciar los que tienen los micrófonos encendidos, por favor? Gracias.
Ahora sí, perdón. Que en sí el Estado debe garantizar eso a la comunidad sin importar las razones étnicas, religiosas, económicas, sociales. Bien, bueno, bárbaro. Eh, eh, En sí perfecto. igual mucho no se cumple, porque siempre está colapsado el sistema de salud público. Bueno, en todo caso, te sirve esta reflexión para concatenarla, después vas a ver la temática de trabajo práctico número 2 y quizás es que es un poquito más extendida, quizás te sirve esta reflexión como para sumarla a la que puedas realizar en el trabajo práctico número 2 la próxima clase y quizás ya comiences a desarrollar un poco más la idea general de lo que vos quieras abordar en el trabajo final. Pero es una interesante reflexión y un interesante análisis que has planteado. Gracias por la intervención. ¿Alguien más? Si Tengo... quieres, si quieres sigo Sí, yo. ¿Sí? sí, Milagros. Sí, buenas tardes. Yo elegí el punto 4, que es la pandemia COVID-19, limitación de autonomía y el nuevo concepto de libertad. Estuve reflexionando sobre esta temática, me pareció interesante este tema, es algo que todos nos vimos reflejados en este último tiempo, en los últimos 2 años, por lo menos. Y, y estuve pensando muchísimo, perdón, en esto de las libertades y en cómo se limitó nuestra libertad en tiempo de pandemia por motivos claros, motivos que afectaron a todos, eh, y esa contraposición de qué vale más sobre nuestras libertades personales o nuestras libertades como comunidad, si bien sabemos que estamos dentro de un grupo social donde tenemos limitaciones, tenemos reglas que hay que cumplir para poder convivir en paz o lo más, eso básicamente, y cómo es esa balanza en este tiempo del COVID, ¿no? Se plantea ese problema o ese debate sobre las libertades. Y en mi opinión, si bien es cierto que estas situaciones de pandemia nos exceden a todos, hay muchísima gente que se murió, que se está muriendo, que tenemos que cuidarnos todavía, etcétera, que nuestras libertades eh, actualmente no tanto, pero en un principio se vieron muy limitadas en cuanto a salir a la calle, usar barbijo obligatorio, etc. Creo que hay que tener un equilibrio, ¿no? Hay que hacer ciertas concesiones, como ya las hemos hecho, para la seguridad social, para todos, y para poder volver tranquilamente a esta nueva realidad, a esta nueva libertad que hoy por hoy se está aclarando, por decirlo de una manera. Ya nos estamos alejando de, eh, del problema, por así decirlo. Está muteado, profesor. Profe, está muteado. Perdón, ahí está. Perdón. Muy interesante, me están dando mal la computadora y se me desactiva el video, discúlpenme. Muy interesante tu reflexión, decía, acerca, digamos, de la temática, porque es de una realidad y de una actualidad muy latente. Y yo también me sumaría a reflexionar para adelante acerca del concepto, como vos planteaste, ¿no? Un nuevo concepto de libertad, porque quizás esta situación que estamos viviendo, porque obviamente estamos atravesándola, la pandemia no ha terminado, también nos lleve a rediscutir hacia el futuro para casos, esperemos que no similares, pero para casos que puedan llegar a darse en el futuro,
un nuevo contexto en el cual, primero, se analicen las situaciones restrictivas por un lado, se analicen las situaciones de libertad personal o individual por el otro, ¿no? Y rediscutir el concepto de libertad desde un punto de vista con mira hacia el futuro, teniendo en cuenta que quizás no volvamos a tener en la vida que nos depara hacia el futuro las mismas condiciones, ¿no?, a las cuales nosotros estábamos expuestos hasta antes de la pandemia. Porque obviamente esto generó una situación no solamente sanitaria, ¿no?, respecto a la cual está expuesta una parte de la población, ¿no?, la población de la institución hospitalaria, si se quiere, sino también desde el punto de vista económico, social y cultural, ¿no? Todo ha generado un impacto, ¿no? La pandemia ha generado un impacto que a las claras obviamente en un primer momento fue negativo, que luego se va a ir comenzando a analizar fríamente cuando esta espuma baje, quizás, no sé si desaparezca, porque es muy apresurado decir que la pandemia va a desaparecer, pero bueno, como vos bien lo planteaste, esté un poco más controlado, digamos, no sé si expresarme bien, el esquema de contagios o el esquema en el cual funciona, el esquema de funcionamiento de esta nueva realidad, ¿no? Porque a lo que quiero, que quizás no me logro explicar porque son reflexiones que yo hago tomado de lo que vos decís, porque es muy preciso y muy contundente lo que vos planteás. Esta nueva realidad que vos planteás y que tanto se habla de la nueva normalidad, nadie se anima a decir que vamos a volver a ser como antes, o vamos a poder hacer lo mismo que antes, o vamos a poder vivir igual que Ojalá. antes. Porque obviamente, claro, pero nadie se anima a decirlo porque obviamente nadie lo puede afirmar. Y es más, obviamente, bajo la circunstancia de la filosofía existencialista, ¿no? Si hablamos filosóficamente, el hoy no es igual que el ayer y no va a ser igual que el mañana, ¿no? Y eso en todos los contextos, no solamente en el contexto sanitario, respecto al cual ustedes, hablando bruscamente, ¿no? No quiero traerles un ejemplo brusco para que ustedes lo entiendan desde el punto de vista sanitario. Hablando bruscamente, la gente hoy en día, cuando hasta antes de la pandemia alguien estaba resfriado, bueno, se convivía con una persona que estaba resfriada. Hoy en día, sobre una persona que está resfriada estamos hablando, no con gripe, no con temperatura superior a 37 grados y medio, ¿no? Primero, se la separa, se la discrimina. ¿Cómo va a funcionar eso en la conciencia, ¿no? En la conciencia social, ¿no? Se lo discrimina positivamente, se lo va a discriminar negativamente, ¿no? ¿Cómo se lo va a contener? Después, el impacto social que ha tenido, humano, el impacto económico que ha tenido y que va a tener en adelante, no lo decimos nosotros, que somos un país que vuela una mosca y entra en una crisis económica. Hablemos de países respecto de los cuales estén asentados en una estabilidad económica de décadas, que hoy en día están sufriendo una inflación superior al 5% como Estados Unidos, ¿no? Algo que no se veía desde la recesión de 1930, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ser conscientes, es difícil analizarlo con la actualidad, ¿saben por qué? Porque es muy difícil hoy en día analizarlo desde la filosofía contemplativa. La filosofía tradicional, la antigua, es la filosofía contemplativa. Hoy en día la filosofía se mueve también al ritmo de la realidad, y la realidad te exige que te muevas a un ritmo mucho más rápido, ¿no? Ya no existe la filosofía contemplativa, existe una filosofía totalmente dinámica que cambia con los acontecimientos día a día. Primero planteábamos que estaba muy bien el encierro y que la filosofía era cuidarse para cuidarme, para cuidarse a los demás. Luego se pasó a que ya esa prevención era un encierro, y luego se pasó a que ese encierro generó una crisis social,
sanitaria, económica, política, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy en día tenemos otra realidad totalmente distinta. Ustedes vean lo que cambió en la Argentina. Hablemos, Argentina está bien, me van a decir ustedes que está expuesto a cambios bruscos continuamente, ¿no? Pero saquemos la Argentina y veamos cualquiera de los países de la región y no están igual que antes de la pandemia. Y cualquier país del mundo al cual ustedes puedan tildar como el más desarrollado y el más estable. Esto golpeó a Alemania, Suiza, como también golpeó a Sudamérica, y en las mismas condiciones, y se está debatiendo lo mismo. Entonces, esa contemplación que requiere la filosofía y la bioética, concretamente en lo que es el acontecer humano y el bienestar, a veces se vuelve muy complejo y de muy difícil acceso cuando estamos frente a una realidad que hoy en día nos marca el ritmo, ¿no? La realidad del consumo, la realidad del inconveniente cotidiano, del inconveniente diario, de tener que resolverlo. Entonces, obviamente que la filosofía debe tomarse el tiempo para poder analizarlo, porque si no lo analiza la filosofía, nadie lo va a hacer. Vamos a seguir en ese ciclo socioeconómico que manda y gobierna mundialmente, ¿no? Pero claro, obviamente esto es necesario hacer las reflexiones. Quizás este es un momento de quietud en el cual nosotros podamos hacer reflexiones. Hace 6 meses no las podíamos hacer, teníamos que vacunar para que la gente no se muriera. Hoy en día quizás con un sistema de vacunación un poco más estable en cuanto a porcentaje de personas, quizás podamos analizar lo que veníamos analizando en las clases, y yo les vengo taladrando durante todo el cuatrimestre en relación a la crisis del sistema sanitario argentino, ¿no? Hablando en cuestiones sanitarias, no hablemos de económica o políticas. Saquemos la economía, la política y la sociedad en general. Metámonos en la cuestión sanitaria. Y la crisis del sistema sanitario no es actual. Viene arrastrándose de hace más de 70 años, 80 años. Es inmemorial. No podemos poner un punto en el cual se comenzó a degradar. No debemos poner un punto en el cual se comenzó a degradar, pero se degradó. Entonces esto también generó un impacto concretamente en la chiquita, si se quiere, que no fue chiquito, pero bueno, como se dice, si se quiere, en la cuestión deportiva, en la chiquita, ¿no? En el partido corto, que es una pandemia, que si bien ha generado un gran impacto a nivel mundial, en el acontecer humano es un minuto de un partido de 90 minutos, imagínense ustedes, ¿no? Ha sido muy importante, sí, también lo ha sido la tuberculosis, y lo es, también lo ha sido otras epidemias que han habido en Argentina muy importantes, y bueno, se fue analizando y se fue estudiando y se fue resolviendo, pero claro, esto también nos requiere del mayor esfuerzo para poder concentrarnos en analizar filosóficamente hacia dónde va la sociedad, ¿no? Con ese nuevo concepto de libertad que va a existir, ¿no? Ustedes imagínense el concepto de libertad que teníamos antes del 2001 y después del 2001. Torres Gemelas y post Torres Gemelas. Antes del 2001 uno en un avión cenaba con cuchillo y tenedor de metal. Miren en la chiquita en la que me meto. Bueno, eso cambió. La seguridad en los aeropuertos, el refuerzo de seguridad general que ha habido, el sistema de vigilancia más orientado hacia la crítica que hace Bentham, ¿no? Del sistema de vigilancia, de la vigilancia eterna y demás. Bueno, ¿y esto qué se creen que puede generar? También puede generar una afectación a las libertades, ¿no? En un primer momento fue eso, restringir y limitar. Bueno, ahora, ¿qué nos garantiza que la nueva normalidad no genere una nueva condición, un nuevo concepto de libertad y de seguridad, ¿no? Entonces, todo esto es lo que también debe ir analizándose, ¿no? Porque quizás la pandemia es el acontecimiento, pero rodeando a ese acontecimiento existen muchas particularidades, ¿no? La concepción de ser humano, ¿no? La conciencia de cada uno de nosotros hacia dónde va a estar dirigida, ¿no? ¿Hay un nuevo debatir acerca de la esencia del ser humano? ¿O seguimos debatiendo lo mismo? Que algunos valen más que otros, ¿no? Porque esa es la realidad.
Nosotros podemos llegar a hablar loas de la igualdad ante la ley, de los derechos humanos y demás, pero conocemos que existen ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, dentro de los ciudadanos a nivel sanitario, por ejemplo. Dentro de los ciudadanos de primera, el que tiene la mejor empresa de medicina prepaga, el que tiene la peor, y dentro de los de rango medio social, los que tienen una obra social mejor que otros, y luego los que no tienen ninguna obra social y están desempleados, los que tienen mejor suerte que otros, ¿no? Y esto es una realidad, eso sí es una realidad, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a plantearnos? El artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que plantea el mejor sistema de salud para cada uno de nosotros, sí, lo podemos plantear, lo debemos plantear no como una cuestión utópica, sino como una cuestión de compromiso, ¿no? Como operadores del derecho, pero también tenemos que reconocer la realidad. Muchas veces la necesidad de una acción de amparo frente al incumplimiento de una empresa de medicina prepaga o una obra social es un hecho. Yo trabajo en un juzgado civil y comercial y tengo infinidad de amparos contra distintas organizaciones, no vamos a especificar cada una de ellas, pero las tenemos por incumplimiento de medicamentos, ¿no? Que son medicamentos esenciales para la vida y el desenvolvimiento de la persona. Bueno, ustedes imagínense a nivel provincial y a nivel nacional lo que es, ¿no? Y luego imagínense interpaíses, ¿no? Es compleja la situación, el debate es complejo, ¿no? Es un tema para poder analizar en torno a un trabajo final, no sé si vas a ir por ese lado vos, Milagros, pero las dos igual estaban, por lo estoy ahí también, pensando. No la tengo muy sí, claro, están pero orientados, tiene muchos ribetes. Yo, si filosóficamente vos me lo decís, bueno, hoy te planteé 3 o 4 cuestionamientos, ¿no? Vos lo planteaste, la nueva realidad, el nuevo concepto de libertad. Ahí tenés como para ser dulce, ¿no? Tenés como para ser dulce. Podés tomar la filosofía que quieras, pero respecto de la que quieras tomar y el análisis que quieras tomar, esto ha generado una evolución o involución, de acuerdo a hacia dónde vayamos, pero las condiciones no van a ser las mismas, ¿no? Las condiciones no van a ser las mismas porque la situación y el marco cambió, ¿no? El querer volver a hacer lo de antes está muy lindo, está muy bien, pretender lograr el objetivo, quizás hasta se logra, pero hay un marco o un submarco, si se quiere, algo subyacente, que va a quedar dando vueltas. No es algo que, bueno, estuvo 2 años, fallecieron tantas personas, nos olvidamos y seguimos, ¿no? No lo quiero asemejar a una guerra, obviamente, porque la guerra es voluntaria. Esto necesariamente queremos creer que no haya sido algo voluntario, sino que haya sido accidental, ¿no? Pero las consecuencias son las de una fractura, ¿no? Nosotros vimos, a la luz de la realidad, lo que nadie quería ver en Argentina, y que nosotros acá en esta cátedra lo venimos hablando hace 20 años, la crisis del sistema sanitario, sin distinguir partidos políticos de turno, el enfoque ese que se plantea, ¿no? Luego también podemos hablar de otros enfoques, medioambiental, social, cultural, pero hablando de cuestión sanitaria, se vio, digamos, con todas las características en qué lugar estamos, en qué posicionamiento estamos. Bueno, esto salió a la luz. Ahora, ¿vamos a pretender volver a esconder abajo de la alfombra, sea quien sea el que venga o el que siga? ¿O vamos a tomar el toro por las astas y tratar de establecer qué reformas estructurales tenemos que hacer para poder salir de esta dialéctica, ¿no? A la cual nosotros estamos subsumidos, de ese círculo vicioso, ¿no? Al cual nosotros estamos subsumidos. Llega un gobierno y dice, bueno, vamos a dar más presupuestos en salud. Estos presupuestos nunca alcanzan. Viene otro y dice, no, estos presupuestos nunca alcanzaron, pero tenemos mucho gasto, entonces vamos a reducir el presupuesto en salud. Y siempre estamos en la misma, ¿no? Después ese gobierno se va, viene otro y dice, no, ahora vamos a dar más presupuesto en salud. Y después viene el otro y dice, no, ahora no tenemos más plata, no tenemos más recursos, vamos a tener que achicar los presupuestos en salud. Siempre está atado al fenómeno económico. No discuto que el fenómeno económico es condicionante para la libertad, ¿no?
ahí les quiero plantear una situación clara, filosófica, ¿no? Porque ustedes me podrán decir que en el marco de la libertad el poder hacer lo que yo quiero. Bueno, el poder está limitado muchas veces por la economía. El poder hacer, ¿no? Bueno, entonces, ¿hasta qué punto la cuestión económica tiene que ser el vértice o tenemos que correr ese vértice y empezar a debatir otras cosas? Sin dejar de lado, obviamente, la economía, porque es algo que está instalado globalmente. No se discute esto. En ningún país del mundo se discute, por eso también es una falsa premisa, que discutir de economía es ser neoliberal, o no discutir de economía es ser socialdemócrata o comunista, ¿no? En todos los esquemas políticos y sociales se discute económicamente. Bueno, de hecho, lo que más critican a la administración y al uso y aprovechamiento de los recursos son las teorías más de izquierda, si se quiere. Bueno, la teoría marxista es una teoría económica. Les quiero decir concretamente que, antes que nada, es una teoría económica. Que estudia otros fenómenos y que analiza otras situaciones, bárbaro, sí, pero sigue siendo una teoría económica. O sea que la cuestión económica no la podemos dejar de lado. Pero bueno, muy interesante tu reflexión, Milagros, y bueno, espero que sigas avanzando en la realización del trabajo, del tema que vos quieras. Me interesó mucho ese nuevo concepto de libertad porque es un enfoque filosófico. Gracias. De nada. Pregunta, ¿lo tengo que mandar por el campus? No, no es necesario. No es necesario. La intervención es Ah. acá, es ida y vuelta y nada más. Gracias. Buenísimo, gracias. ¿Quién quiere seguir? Gracias. ¿Puedo ¿Quién seguir yo, quiere profe? seguir? ¿Puedo seguir yo? Marcel. Sí, sí, cómo ¿Cómo no. andan todos? Buen ¿Todo día. tranquilo? Yo iba a arrancar por el mismo tema. Te escucho, te escuchamos. Primero que nada, quería arrancar por la definición de libertad, lo que significa la libertad. La palabra libertad, la definición de libertad, define el derecho de elegir de forma responsable la forma de actuar en una sociedad. Y eso se ve hoy en día reflejado como la pandemia trajo, en realidad mostró los problemas que en realidad la sociedad ya viene arrastrando de hace tiempo, así como le dijo usted, profe, tanto problemas de economía, de política, de sociedad, de sociales y sanitarios que son, la verdad que uno los ve y es impresionante. Y es impresionante también cómo el poder se ve reflejado en los aspectos que tiene, cómo se maneja en estos aspectos es donde más se ve, independientemente del partido político que esté, sino que se ve como el poder no tiene límites, digamos. Entonces usa ese problema de la salud para, qué sé yo, para otras cosas, digamos. En realidad lo había escrito de una manera diferente, pero no sé si leerlo porque queda medio raro si lo leo. Manejalo vos como vos lo quieras plantear, si querés ir tirando algunas puntas de reflexión. Es interesante, perdón que te interrumpa, pero así compartimos la reflexión, es muy interesante, sumado a lo que había dicho Milagros, el tema del poder. Vos introdujiste un nuevo elemento, que yo lo hablé, pero subrepticiamente, por debajo, que es el tema del poder y la utilización del poder de esta circunstancia de la pandemia y la afectación de la libertad, ¿no? El poder y la libertad muchas veces se entrelazan, se entrecruzan y quizás en algunos casos uno afecta al otro, ¿no? Cuando uno Los se dos, entromete en el otro, lo condiciona muchas veces. Perdón. los ¿no? dos, en realidad, la libertad y el poder tienen que estar limitados. Esa es la balanza, digamos, libertad y poder. Por eso ahora se ve reflejado el problema que hay del poder y la libertad. Ese es el tema que hay hoy en día. Yo lo que puse en este aspecto de la salud, en sumatoria a la desvirtualidad o de la palabra libertad, muchas veces es el poder. El poder se ve seducido por problemas secundarios para sacarle valor a este concepto de autonomía o libertad. Y me pregunté yo mismo,
me puse, ¿en verdad se ejerce la libertad en una sociedad? Y puse, está más que claro que debe ser limitada de alguna manera mediante leyes en aspecto formal y mediante las creencias y culturas que generan el entorno de la sociedad, aspecto material. Como también el poder, o mejor dicho, la política, está más que a la vista tras el suceso del COVID-19, los niveles de educación, niveles de discordancia o concordancia que existen entre estas mismas, entre la libertad y el poder, se ven en su punto máximo. Hablando específicamente de la Argentina, se vio no solo la ruptura de la libertad, sino que la educación se vio desvalorizada, pasando a ser un segundo plano. Habiendo sido el país con mayor tiempo de cuarentena, fue uno de los países con más fallecidos por este virus. De esta manera, se ve cómo la política pasa a ser el primer plano, la salud en segundo y mayormente la libertad en tercer plano. La libertad no solo genera la autonomía de una sociedad, sino que la libertad genera recursos participativos en torno a lo social, lo político, lo económico y lo que es la salud. La pandemia ayuda a identificar a los problemas que se encuentran en la sociedad y debemos depender de ello, aprender de ello, no retroceder ni entregar nuestros derechos y garantías. Para ello termino. Garantías al poder, sino analizar mediante la educación qué y cómo se debe hacer las cosas y qué debe respetar la política para así hallar la mejor decisión en beneficio de ambas partes, digamos, de la sociedad y la política, o la libertad y el poder. Eso sería más o menos lo que quería dar el concepto. La verdad, impecable. Yo, mirá, resalté 3 o 4 cuestiones tuyas. Milagros habló de libertad, vos hablás de poder y hablas de intervención. Hablas de intervención y hablas de poder material y política, y en algún punto no los asemejás, pero los relacionás, y muy inteligentemente. Y después algo que trabaja toda la educación. Yo creo que ahí ya tenés 3 o 4 puntos, que ya los tenés Es que anotados porque lo tenés ahí en el para trabajo. mí la educación es El trabajo primordial, final. porque la educación, en la pandemia se ve reflejada en la educación, ya directamente. Es todo la educación. Digamos que es todo, porque es la Y realidad. vos fíjate que hablas de intervención, y cuando hablas de intervención, estás hablando de cierta manera en una intervención al poder por parte de la sociedad. Y la única forma de que tiene la sociedad como herramienta, además del voto y demás, esas son herramientas civiles y políticas, ¿no? Pero la herramienta verdadera de transformación que tiene la sociedad con respecto al poder, para poder plantarse frente al poder, es la educación. Y vos lo planteás ahí. Es el límite que le pone al poder material y al abuso del poder material, que es la mala política, si se quiere, ¿no? Independientemente de quién hablemos Sí, no, nadie independientemente en de quién concreto, esté. ¿no? Pero bueno, ahí vos lo hablaste con los puntos en las IES y tenés el trabajo final, yo te diría prácticamente desarrollado. O sea, la idea troncal del trabajo final tiene que ser esa, porque es algo que te hace mucho ruido. Tenedlo en cuenta, ¿no? No sé, quizás me salgas hablando del aborto, no sé, o cualquier otro tema, sin desmerecer No, me ninguno puse a de ellos, pensar, ¿no? Pero me parece que ahí tenés, la única información que saqué fue perdón, sí, ahí tenés una discusión de fondo. la definición de libertad. Después me puse a pensar yo y dije cosas que vi que pasan y como nosotros que estamos haciendo, no estamos cursando, hay presencial, pero es diferente, no es lo mismo que, qué sé yo, que antes. Yo, por ejemplo, no cursé porque es mi segundo año y no cursé así como lo hacían los demás alumnos, que eran todos los días presencial y vivir la educación de verdad, porque eso era la educación. Más en lo que estamos estudiando nosotros, que es Derecho, que es algo muy importante. Me parece que ahí encontraste un nido en el cual desarrollar una idea. Y me interesaría bastante que lo sigas puliendo para el trabajo final y creo que es una buena temática para poder analizarla. Así que de más está decir, mis felicitaciones a cada uno de ustedes. Hasta ahora las intervenciones han sido
muy interesantes. Muchas gracias, profe. Así que bueno, te agradezco. No, a ¿Quién ustedes, quiere seguir? por escuchar. ¿Quién sigue? ¿Nadie? ¿Tiro la moneda? Lucía, ¿tenés ganas? Que tenés ahí te veo con la cámara prendida y escuchando muy atenta. Bueno, yo elegí la responsabilidad del Estado frente a la salud pública, en donde el Estado es el responsable de brindarle a todos los habitantes los recursos necesarios para cubrir esas necesidades, eh, mediante acciones positivas que generalmente no se ven mucho, ¿no? Porque, como habíamos hablado hoy, generalmente, o sea, cuando se recurre a un recorte de presupuesto, siempre se apunta a la salud. Entonces, yo creo que el Estado debería replantearse ese punto, porque la salud es uno de, o sea, el derecho a la salud es uno de los derechos más importantes de las personas. Y creo que debería el Estado involucrarse más para cuidarlo. Estás muteado, profe. No se escucha, profe, está muteado. Esta vez fui yo, no es la computadora. Parece que soy del siglo XIX. Perdón. Muy interesante cada uno de ustedes deja una frase, ¿no? Hablamos de libertad, hablamos de poder y hablamos de acciones positivas. Esto es algo que, ojo, tenerlo en cuenta para poder desarrollar también el trabajo práctico número 2 y para incluso plantear algo en el trabajo final, ¿no? Porque vos lo planteás desde el Estado, obviamente que cuando uno habla del Estado tiende a primeramente tener una versión reduccionista de que es quien lleva adelante el poder, ¿no? O quien detenta el poder en términos eh, formales, si se quiere, ¿no? Pero acá cuando vos hablas de acciones positivas, yo creo que, no sé si te seguí o te interpreté, va más allá de lo que puede llegar a ser un político, ¿no? Y acá es donde, en definitiva, estamos hablando de lo que habló Milagros, ¿no? De la conciencia propia y particular que tengamos cada uno de nosotros en relación a la naturaleza de este tema del derecho a la salud, ¿no? Porque obviamente que nosotros cuando hablamos de la orientación o de la interpretación o de la participación política que tenga cada uno de los candidatos o de los que ejerzan una actividad, obviamente que esta hasta se ve, si se quiere, condicionada, hasta si se ve condicionada por la misma política, ¿no? El que nunca está condicionado por la misma política, en un principio, en un marco de libertad relativa, digamos, al cual nosotros podemos llegar a estar sujetados, ¿no? Tengamos en cuenta que los condicionamientos son múltiples en el desarrollo de una opinión, ¿no? Imagínense aquellos que están expuestos a niveles de indigencia, pobreza, falta de educación, condicionamientos continuos, ¿no? Hay mucho más condicionamiento, pero hablando, si se quiere, en términos medios, ¿no? Esa concepción de lo que debe hacerse, que tiene cada uno de nosotros internamente, al menos obviamente en este reducto reducido, que es básicamente una facultad, en la cual se trata o se debería tratar de fomentar el pensamiento y la reflexión, bueno, nosotros estamos pensando cuáles son las acciones positivas que tiene que llevar adelante el individuo, ¿no? Muchas veces, independientemente de lo que haga el representante político de turno. O sea, la conciencia popular o la conciencia social, ¿no?
conciencia social, pero en términos, digamos, no de frase armada, sino del ser consciente, ¿no? Lleva adelante una serie de reflexiones, una serie de actitudes, ¿no? Que son estas acciones positivas que creo que vos llegás a plantear, ¿no? Y que muchas veces sería interesante que algún político tuviera la brillante idea, para salir de lo normal, de receptuar alguna de estas acciones positivas y estos pensamientos y llevarlos a la práctica, ¿no? Porque en definitiva es, si no, el gobierno o el sistema político nuestro busca, si se quiere, la representatividad mediante la elección de valores y de pensamientos y de acciones que llevan adelante un determinado colectivo de personas, ¿no? Y estas son las acciones positivas, yo creo, a las que vos te referís, independientemente del político que esté. Porque vos fijate que independientemente de quién se vote, a la izquierda, a la derecha o al centro, tenemos siempre un conjunto de elementos o acciones a las cuales la sociedad no claudica, ¿no? Estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, estamos hablando de bienestar, ¿no? Y esas creo que son las verdaderas herramientas de compromiso y de acción a las cuales también podrías llegar a utilizar vos como una suerte, si se quiere, de rebelión por parte de la sociedad frente a la clase política, o no me gusta decir casta porque ahora ya me lo tomó un político, entonces yo no lo voy a llevar por ese lado, pero a la clase social política, si se quiere. Casta política hablan algunos políticos, no quiero mezclar, pero a la clase social política, ¿no? Entonces, tratar desde el punto de vista cultural de marcar una determinada agenda, ¿no? En cierta manera lo que planteaba Axel también, cuando hablaba del poder y de intervención, ¿no? Y las acciones positivas muchas veces, aunque sean mínimas, generan una necesidad de avanzar y una necesidad de cambio, ¿no? En cuanto a muchas veces las políticas de Estado, ¿no? Así que no sé si querés plantear alguna otra reflexión acerca de estos temas. Era eso. No, era eso, no. Sería interesante que lo pueda llegar a plantear también en un proyecto de trabajo final. La temática es, desde el punto de vista de la acción individual, de la acción individual, yo la plantearía de esta manera, de la acción individual al compromiso colectivo, ¿no? ¿Qué es lo que puede llegar a ser un individuo o un grupo de individuos que pueda llegar a generar o lograr un impacto a nivel social en general y sanitario en concreto, ¿no? Es un buen tema como para desarrollar una primera parte de un trabajo final. Bueno, gracias. ¿Alguno más que quiera plantear alguna reflexión? Creo que igual hablaron todos de los que estaban. Maitena, te voy a dejar No, para la profe, próxima. si usted me permite, puedo, en base a todo lo que fueron diciendo mis compañeros y lo que usted habló también, yo tengo por ahí una opinión personal con respecto a la pandemia, y creo personalmente que esta situación sacó a la luz un montón de problemas que ya se vivenciaban, pero sucede que, desde mi punto de vista, ¿no? A nivel país, por año, hay fallecimientos excesivos por un montón de motivos. Puede ser la desnutrición, la pobreza, la falta de agua potable, un montón de malas condiciones que provocan el fallecimiento de un montón de personas al año. Por supuesto, es entendible que en este momento es una causa que provoca una cantidad incontable de muertes, y en otros casos por ahí son de distintos aspectos, pero yo creo que con esto de la pandemia también se ve a la luz todos los problemas que ya venían sucediendo, porque junto con la pandemia, no es que la gente fallecía simplemente por, no sé, porque se agarró
COVID. Había gente que moría por desnutrición, porque la economía se paralizó, había gente que moría por depresión, por el encierro, o sea, hubo causas de fallecimiento a causa del COVID que también existían antes. Yo me pongo a pensar que por ahí esto de la pandemia afectó toda la parte, se podría decir, programática, o sea, todas las normas que necesitan de la intervención estatal para ser aplicadas. Por ejemplo, no sé, tenemos el artículo 14 de la Constitución que dice que tenemos el derecho a una vivienda digna, pero por supuesto para eso se necesita de la intervención estatal. Bueno, yo creo que esta pandemia lo que sacó, como yo digo, a la luz, son todas estas normas o todos estos derechos que nosotros tenemos, pero que no los podemos ejercer por sí mismos. O sea, por ejemplo, el derecho a la salud. Sí, todos tenemos el derecho a la salud, pero necesitamos de la intervención estatal o del Estado que nos brinde este derecho, este acceso a la buena salud. Entonces, yo por ahí, por todo lo que fueron diciendo mis compañeros, creo yo que, o sea, para englobar todo, vendría a ser que la pandemia reflejó todo esto, o sea, todos estos derechos que necesitan de la intervención estatal, que antes o sea, no estaban bien reguladas o el Estado no actuaba de manera correcta o lo hacía con ciertos desfasajes. Esta pandemia o esta situación lo vio reflejado yo creo que en un aspecto mucho más extremo, y creo yo que no habría que pensar a la pandemia como el único causal de lo que estamos viviendo, porque los fallecimientos o las muertes que hay no son únicamente por la pandemia, hay un montón de causas que si bien pueden ser provocadas por la pandemia, también existían y se aumentaron con la pandemia también. Perfecta tu intervención, es complementaria a todo lo que habían planteado los otros chicos, y además suma un dato muy importante que muchas veces uno no es que deja de lado o pretende dejar de lado, sino que también se debe sopesar. A veces es antipático hablar de esto porque quizás uno lo tildan de insensible, y quiero tratar de hablar lo más claro posible en relación a esto. Me sumo a lo que vos decís en relación a las causas de muerte paralelas al COVID, o mejor dicho, por causa del COVID. Yo sumo además a lo que vos decís las causas de muerte independientes del COVID, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de enfermedades terminales, que muchas veces requieren de un cuidado constante y una evaluación constante de una persona, ¿no? Estudios continuos, especializaciones, avances en los tratamientos y demás, que tienen una solución de continuidad, que no pueden interrumpirse, que muchas veces la pandemia los interrumpió. Bueno, allí tenemos un gran problema, por un lado. Por otro lado, tenemos múltiples enfermedades a las cuales nosotros, año por año, no demonizábamos como demonizamos el COVID. Obviamente, el COVID fue un impacto mundial sobre una determinada situación. Yo creo que el impacto fue más que nada al principio por el tema de la contagiosidad, ¿no? Porque, y esto no quiero sonar insensible, mueren más personas por gripe que por COVID. Obviamente que la Eso es gripe... a lo que yo quería llegar, que hay más muertes al año por un montón de motivos que por COVID. No quería ser Sí, insensible ni mucho menos, pero sí también ser no, realista con eso. exacto, exacto. El tema es el siguiente, y quizás el COVID, por estar, digamos, también en un mundo sensacionalista, porque no es solamente la Argentina sensacionalista, el mundo es sensacionalista. Hoy, lamentablemente, entre comillas, vende la muerte por COVID, no vende la muerte por gripe complicada por una neumonía, no vende la muerte por enfermedades terminales, ¿no? No vende la muerte por desnutrición, ¿no? En algunos momentos quizás vende la muerte por aborto, pero no vende la muerte por otros condicionamientos, ¿no? Entonces, también hay que analizar, yo lo analizo en compartimentos estancos cada una de ellas, con sus fenómenos cada una de ellas, y necesariamente tenemos que plantear un análisis global acerca del tema sanitario. Vos lo planteás concretamente desde la responsabilidad estatal. Y yo le sumaría eso, quizás también para una recomendación, si querés plantear alguna
de estas temáticas en el trabajo final, desde el punto de vista, y vuelvo a lo que es la economía, ¿no? También desde el punto de vista de que vos planteás que el Estado debe garantizar, y yo soy partidario de que el Estado garantice, pero en cierto momento, en cierto punto, también el Estado no logra garantizar, ¿no? Como en su rol activo de gestión y de administración. Entonces, muchas veces, cuando se demoniza a la parte del sector privado y demás, que muchas veces en este caso tuvo que dar el auxilio al sector público y el sector público al sector privado, aquí no hubo distinciones, porque la pandemia chocó al que tenía OSDE como al que tenía IOMA o al que tenía la salud pública, ¿no? Aquí no hubo distinciones, pero muchas veces también los organismos regulatorios del Estado, eso también es una cuestión también de lo que planteaban acá de las acciones positivas, ¿no? El Estado también debería plantearse como una situación compleja el abordaje de las temáticas, porque independientemente del signo político que traiga, vamos a hablar de los últimos 20 años, uno viene y te dice que el Estado te tiene que dar todo, y otro viene y te dice que el Estado no te tiene que dar nada, y en el medio hay una vereda ancha, y en el medio está la vereda ancha respecto de lo cual el Estado pueda dar, y lo que el Estado no pueda dar, pero deba garantizar su suministro con normas, con regulaciones, con control, ¿no? Situaciones que no sucedieron en la República Argentina. Nosotros, desde el discurso político, podemos legitimar distintos tipos de acciones políticas. Algunos que plantean la salud pública como el faro a seguir, bárbaro. Otros que plantean a la salud privada como el faro a seguir, bárbaro. En ninguno de los dos esquemas la solución fue definitiva. ¿Por qué? Porque adolecen de un tema, el extremo, ¿no? Por un lado tenemos, en los 90, por ejemplo, favoreciendo la salud privada, destruyendo la salud pública y dando a las empresas de medicina prepaga lo que quisieran sin regulación, hablando en términos generales. Luego viene una parte más bienestarista respecto de la cual da el sector público y ataca a las empresas privadas de salud. Ni una ni la otra están bien. ¿Por qué digo que ni una ni la otra están bien? No por una cuestión de posicionamiento filosófico propio, sino por una cuestión de realidad. La realidad nos ha llevado a analizar que en un país que tiene 10, 15, 20 o 50% de pobres, ninguno de los dos esquemas sirve. Entonces, esa es el verdadero debate que se tiene que dar en el ámbito de salud, con acciones positivas como planteábamos, desde los dos sectores, ¿no? No solamente la responsabilidad del Estado, sino también la responsabilidad del individuo y también la responsabilidad de los privados. Pues no nos olvidemos que también los privados son prestadores de salud y la salud no es fabricar chupetines. Estamos garantizando o debiendo garantizar el derecho a la vida, que es el derecho primordial que tenemos, ¿no? Nosotros no podemos trabajar, estudiar ni desenvolvernos en una vida si no tenemos salud. Entonces, el primer condicionamiento que tiene una política social para poder tener éxito es esta: garantizar básicamente el plexo normativo para, tanto del ámbito público como del ámbito no público, resolver la temática. Situación que no se ha resuelto en la República Argentina hace décadas. Y yo digo décadas y hablo de quinquenios, ¿no? Hablo de muchos años. Por eso nosotros discutimos en la bioética que salud pública y salud privada es una discusión de antaño, porque hoy en día la economía es compleja, no es yo le voy a dar todo al empleado público y al empleado privado nada, o yo le voy a dar todo desde el Estado y al privado lo ataco. No, es complejo el asunto. Si fuera tan sencillo, obviamente sería mucho más fácil resolverlo, ¿no? Si nosotros dijéramos, bueno, el Estado tiene que dar todo, bueno, bárbaro, el Estado que dé todo y nosotros nos quedamos contentos. Pero si eso fuera así, no tendríamos los inconvenientes que venimos arrastrando, o si fuera así la otra postura, que dice que hay que entregarle todo al privado y que el privado se autorregula, como un cuento de hadas, si se quiere, porque en realidad no es es impracticable eso, y fue lo que sucedió. Entran en colisión esos dos sistemas. Entonces, tenemos que evolucionar hacia una nueva concepción. Esa nueva concepción está en base a lo que vos planteás.
por un lado, dejemos de lado la hipocresía. Los números del COVID son los números del COVID, los números de la gripe y de la neumonía y de las muertes por otras deficiencias sanitarias las hay, ¿no? Tenemos que apuntar a las causas de estas muertes para poder resolver las enfermedades y para poder resolver las variables de la salud. Aquí nadie habla de las variables de la salud. Nosotros hablamos que el Estado, los estatistas hablan de que el Estado tiene que garantizar los bienes y servicios sanitarios. Con eso se arregla el asunto. Pero por el otro lado tenemos las variables de la salud que te hablan de que, por ejemplo, el 40% de la persona tiene tendencia a enfermar por el estilo de vida. Y ahí que el Estado, ¿qué tiene que hacer? Tiene poco que hacer. O mucho. ¿Desde qué lugar lo tiene que hacer? El derecho a la información. Y el acceso a la información en la República Argentina deja bastante que desear. El derecho de los usuarios y consumidores deja bastante que desear. Estamos desprotegidos en grandes aspectos. Entonces es muy difícil plantear que solamente dotando a hospitales, a clínicas y demás de médicos o médicas y demás de institución y de infraestructura hospitalaria resolvamos el tema. Porque hay cuestiones de investigación, hay cuestiones de genética, hay cuestiones socioambientales que producen daños a la salud que nosotros no nos estamos estudiando ni analizando, ¿no? Entonces, tenemos que primero encontrar el foco en el cual se genera. Por eso, interesante para que vos, Maitena, puedas, si se quiere, si querés, vuelvo a decir lo mismo. No voy a hablar de aborto, hablo de eutanasia. Si querés hablar sobre eutanasia en el trabajo final, podés hablar, no es eso. Quizás estos últimos años han estado atravesados por la pandemia, pero al principio yo observé que las reflexiones eran acerca de la pandemia, concretamente, porque estábamos inmersos en ella, pero una vez que uno trata de salir, como cuando uno está en el mar y trata de sacar la cabeza del agua y mirar, ve lo que en realidad deja la pandemia. Y deja obviamente lo que vos estás planteando y todos los demás están planteando. Afectación a la libertad, la intervención del poder, la necesidad de acciones positivas y obviamente la discriminación positiva que tenemos que hacer acerca de las causas de la enfermedad y de las causas de los fallecimientos y demás, y cuáles son las responsabilidades que le cabe a cada uno, ¿no? Porque en cierta medida también tenemos que analizar otras posturas, no solamente la de que el papá Estado no me cuidó y por eso me enfermé. También hay condicionamientos propios de cada uno de nosotros, sociales, de una determinada configuración social, ¿no? Que también muchas veces no es coadyuvante el Estado en eso, ¿no? Muchas veces sí, ayuda a que nos vaya mal, otras veces no, ¿no? No, Entonces, si incluso nosotros también podemos necesitamos hacer un diagnóstico, sí, no, yo cierro con esto, para hacer un diagnóstico propio de las consecuencias que tenemos, primero tenemos que indagar acerca de las causas. Si nosotros vamos a las consecuencias y tratamos de atacar las consecuencias, vamos a decir que el COVID es malo y que la gente se murió porque, no sé, la cuarentena larga, la falta de vacunas o la situación que ustedes quieran, y vamos a cerrar esto en una elección que le vamos a echar la culpa a alguien, ¿no? Como siempre sucede, y ese alguien va a salir eyectado y va a venir otro y como si nada hubiera pasado acá. Y no, lo que planteó la pandemia fue poner blanco sobre negro acerca de la forma en la cual el Estado y los particulares y los privados, que son las tres patas, tienen que afrontar los principales problemas de salud que tiene la República Argentina. Con eso cierre. No, que yo decía que, sumando lo que vos decías, por ahí nosotros siempre hablamos del sector público, pero el sector privado también se vio afectado o vio los desfasajes que tenía con la pandemia, porque, por ejemplo, yo puedo hablar de mi experiencia, nosotros teníamos una obra social que desde un momento para otro comenzabas a ir al médico y la obra social, o sea, los médicos dejaban de atender con las obras sociales. Cada vez menos médicos, menos médicos, menos médicos, hasta que hubo un momento que en Villa Gesell la obra social dejó de funcionar. ¿Por qué? Porque los médicos dejaban de utilizar la obra social para cobrar en efectivo en el mismo momento la consulta y no esperar a que la obra social le haga el reintegro. Obviamente es algo que tenga que ver también con la obra social, tanto los médicos, pero estamos hablando del sector privado también, y no estamos hablando del sector público y también se vio afectado o nos vimos afectados nosotros por el sector privado, mejor dicho. Claro, claro, porque no,
todo obedece a una misma situación, ¿no? Y no podemos disociar las condiciones sociales, económicas del país para el público ni para el privado. Estamos todos viviendo en el mismo país. Entonces, como estamos todos viviendo en el mismo país, es complejo encontrar una única solución desde un único punto filosófico de vista, ¿no? Tienen que haber múltiples puntos filosóficos de vista. Siempre desde un punto de vista bioético, obviamente, propendiendo a la beneficencia, al desarrollo humano y demás, eso no está en discusión. Eso, que lo ponga en discusión es anacrónico. Eso ya se discutió en la década del 30 y explotó en la década del 40 en el mundo. O sea, es anacrónico eso. Discutir los derechos humanos es anacrónico. Quedarnos en la, no sé si decirlo de esta manera, pero digamos, quedarnos en la fanatización de cierta revolución acerca de los derechos humanos también, porque se tiene que avanzar, uno se tiene que ayornar, ¿no? Entonces no podemos quedarnos en el tiempo, no podemos quedarnos en el 30, ni en el 40, ni en el 50, ni en el 80. Estamos en el siglo XXI, ¿no? Y ya transitando la segunda década del siglo XXI. Hoy en día en el mundo, los debates en materia de salud van por otro lado, van por el tema de la inteligencia artificial. Acá ni siquiera estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el médico no te está atendiendo por la obra social. Yo supongo cuál es la obra social, pero no voy a identificar porque puede ser otra, tranquilamente. En muchas de ellas, porque las obras sociales también tienen el tema que es salud semipública, porque depende del aporte del Estado también. Si el Estado le da vuelta a la cara, caen en ascuas, ¿no? Bueno, aquí no podemos estar discutiendo acerca si el médico cobra en efectivo, con patacones o con cuenta DNI, cuando en el mundo están discutiendo otra cosa, ¿no? O sea, al menos discutámoslo. No vamos a decir de que desde el Estado vaya, vuelvo a decirlo, no vamos a decir solamente que exclusivamente desde el Estado vayamos a propender a la generación del desarrollo de la inteligencia artificial en la salud. Pero al menos discutamos el tema para que después cuando venga un cristiano, no en términos religiosos, ¿no? Pero cuando venga una persona a querer invertir para poder plantear esto en el sector privado, ¿no? En el sector público nadie discute que lo debería hacer el Estado, pero el Estado obviamente tiene muchas preocupaciones y muchas veces, no sé, posterga, digamos, elegantemente, digámoslo así. Pero cuando viene un cristiano a invertir o a plantear estas situaciones, escuchémoslo, ¿no? Y esa es la acción positiva que vos, Lucía, planteabas, ¿no? La acción positiva de poder dar un nuevo debate, de poder lograr un nuevo foco en materia de salud, de poder dar una visión innovativa, para poder salir de esta encerrona, ¿no? De esta dialéctica perversa que tenemos, a la cual yo siempre la planteo, es una dialéctica perversa, ¿no? Viene un gobernante, le da todo al Estado, entra en crisis el Estado, entra en crisis la economía. Viene un liberal, le saca todo al Estado, entra en crisis la economía, entra en crisis la población, se va el liberal. Entra otra vez el populista, o el estatista, o como quieran llamarlo. Entonces, estamos en una situación que no se logra avanzar, ¿no? O sea, hay temas o hay temáticas que tienen que estar eximidas de la opinión política, yo les diría. Eximidas de la opinión política, ¿no? Del barro de la política. Eximidas. No tendrían que analizarse políticamente. Tendrían que ser planes a largo plazo, que sea quien sea que ingrese, del signo político que sea, tenga un norte. Y la salud, más que nada, tiene que ser así. Porque no puede ser que hoy en día discutamos si el médico se le tiene que abonar en efectivo con cheque diferido, cuando en realidad debiéramos garantizar que ese médico tenga un salario adecuado, que no tenga que cobrar esa consulta en efectivo en el momento, porque si no después la obra social lo pedalea 3 meses, y en el marco de un país que tiene inflación, por algo lo hacen, no es que en realidad los médicos son malos y te cobran. O sea, hay una cobertura que tiene que hacer el médico o cualquier persona. Ustedes van a un estudio jurídico con un abogado y vayan a decirle que le van a pagar al final del juicio. No, mentira, eso no existe. Y menos en un país que tiene movimiento de devaluación de la moneda
hace décadas, ¿no? Entonces, es un complejo abordaje. El tema de la salud no puede disociarse de la economía, lamentablemente. Hoy no podemos. Hoy no podemos. Tenemos que analizarlo conjuntamente y tenemos que analizarlo también desde una visión moderna, ¿no? De acciones positivas, como plantea Lucía. Y cada uno de ustedes tendrá, digamos, la posibilidad en el trabajo final de orientar y de practicar acerca de esto, ¿no? Me interesaría dejarle como última reflexión, que ya para el trabajo práctico número 2 esperemos ser más, para la próxima clase, lo vayan leyendo, vayan viendo a ver qué tema de esos disponibles les interesan. Yo lo voy a poner público ahora en un ratito o mañana, así ya lo pueden ustedes ir viendo. Y bueno, sería interesante ya que también como hoy vengan con una idea acerca de la temática y que bueno, la puedan llegar a plasmar, digamos, acá en el vivo, ¿no? Antes que nada, quiero repetirles nuevamente para que les quede bien en claro cómo seguimos con el cronograma de clases. La próxima clase, 3 de noviembre, miércoles, va a ser presencial en la facultad. Están invitados cada uno de ustedes que pueda asistir a la facultad. Aquel que no lo pueda hacer, obviamente está dispensado, no hay inconveniente. El 10 de noviembre va a ser la última clase conmigo, propiamente dicha, la clase de reflexión. El 17 con el doctor Salvador. El 24 de noviembre van a tener una clase de Derecho Ambiental. Aquellos que tengan interés acerca de un tema en particular que quieran abordar acerca del derecho ambiental, me lo pueden mandar a través del sistema de mensajería de la plataforma o a mi dirección de correo electrónico personal. Yo lo agendo y se lo traspaso a la Cátedra de Derecho Ambiental, así los puede ir tratando y analizando. Si no, bueno, hará un popurrí de temas prácticos y de actualidad. Luego, la del 1 de diciembre, bueno, quedará confirmar si el doctor Salvador la quiere dar, y la entrega del trabajo final, que va a ser presencial. Para aquellos que no puedan entregarlo presencial, va a también estar la instancia virtual. Y va a ser, obviamente, entre el lunes 6, martes 7 y jueves 9, ¿no? Entre esos días va a ser la entrega del trabajo final y ahí ya terminaríamos la cursada y ya estaríamos entregando las notas, evaluando y entregando. Así que bueno, espero que les haya quedado claro más o menos la temática de debate, ¿no?, que tenemos, y espero contar con ustedes en la próxima clase. No, está muy bueno, profe. La Yo, clase de debate así, hablar, dar las opiniones, está bueno. bueno, espero que les haya gustado a todos, y bueno, los espero la próxima clase. Lástima que fuimos pocos, cuando son más quizás se da un poquito más la posibilidad de ir debatiendo, pero bueno, quizás en poca cantidad también ustedes se pueden explayar un poquito más. Espero haber sido claro más o menos en los conceptos, y bueno, los espero la próxima clase para discutir el trabajo práctico número 2. Aquel que tenga interés, que conozca a alguno de los chicos que no haya podido venir hoy, díganle que tiene esa segunda instancia para poder participar. Es interesante porque va a ser el momento en el cual ustedes pueden desarrollar una idea y poder transmitirla. Así que bueno, estamos en contacto. Cualquier duda o consulta de trabajo práctico o de trabajo final me lo van haciendo saber, y bueno, espero que tengan buen fin de semana. Gracias, profe. Chao, muchas gracias. Igualmente, profe, hasta luego. Hasta luego.